Este fin de semana fue el preestreno del Facilitador, un documental que entrelaza dos de los principales escándalos del gobierno, el caso Astesiano y el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. La pieza audiovisual fue guionada por el cineasta Pablo Stoll y contó con la investigación periodística de Lucas Silva, autor del libro El caso Astesiano, una trama de corrupción y espionaje en Torre Ejecutiva, que recientemente fue galardonado con el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Revelación y a quien ya recibimos esta mañana en Nada que Perder. Lucas, buenos días y gracias por atendernos una vez más. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Lucas, preguntarte, hablamos en su momento contigo sobre el libro El caso Astesiano. Ahora esto, pasa a la pantalla grande, a otro formato, a un documental. ¿Cómo fue el proceso de investigación o este pasaje, ¿no? de lo escrito a la pantalla? Bueno, esto es una iniciativa de La Diaria, en el sentido de que también, antes del libro yo había publicado lo principal de la investigación, lo fui publicando en el diario, antes de salir con el libro, y fue un proceso bastante más colectivo tal vez que la escritura del libro, es un principio. Eso fue, creo que lo más, por lo menos para mí, lo más enriquecedor. No tenía experiencia en películas, digamos, y justamente poder trabajar con Pablo Stoll, Darío Klein, Inés Peñagricano, y gente que ya tiene mucha más experiencia en ese palo, digamos, para mí, en lo personal, estuvo buenísimo. Y bueno, como decías bien recién, se preestrenó el fin de semana, tiene una modalidad de financiamiento que para nosotros también fue como novedosa en el diario. La realización, digamos, se financió con el aporte de los suscriptores, y las primeras repercusiones ya, nos dejaron contentos. Siempre tenés como en el preestreno eso, saber qué va a aparecer, y en general hemos tenido buena respuesta y nos tiene muy contentos. Lucas, ¿y por qué decidieron entrelazar los dos principales escándalos del gobierno, el caso Marcet y el caso Astesiano? Bueno, yo creo que una cosa que tenían en común, primero hay un hilo común que es la Torre Ejecutiva, claramente. Fueron dos escándalos de este gobierno que de alguna medida también fueron causas judiciales, que eso también fue todo un desafío, porque ya para un libro, para mí fue bastante dificultoso o arduo de ratos tratar de explicar una causa judicial que tiene complejidades, y para un lenguaje visual todavía el esfuerzo capaz que a veces tiene que ser incluso mayor, para poder, y sin caer en simplificaciones, como buscar ese equilibrio de explico causas que son complejas, pero que se entiendan, y tampoco caer en simplificar, y que no, y faltar la verdad, o de alguna medida simplificar tanto que quede un poco banal, por decirlo así. Uh-huh. Lo otro que nosotros vimos que tiene en común, que también es como el espíritu del proyecto, digamos, de alguna medida, es decir, esto ordena casos, ¿no? Fueron dos casos que, si bien no se dieron en simultáneo, aunque alguna etapa sí, los momentos más álgidos sí fueron en diferentes meses, digamos, de la gestión del gobierno. Y a veces pasa en esta era de cómo consumimos información y cómo consumimos este tipo de noticias, que hay una catarata de sucesos que después cuesta, como que uno va tapando a otro, y cuesta, por un lado, identificar cuáles son los hechos importantes, cuáles son los más significativos, los que capaz que nos interpela más, como en esto de la institucionalidad del Estado, de la relación con ciertos poderes, o la relación con el crimen organizado. En el caso es más claro, en el caso Astesiano también, porque había una trama de pasaportes vinculada a eso. Y lo que el espíritu del proyecto, como te decía, es poder ordenar. Decir, mira, pasó todo esto en Uruguay en estos años, nos alejamos un poco del día a día, de esa catarata informativa, y tratamos de ordenar piezas. En este caso, aparte, tenemos la ventaja de que hay que no hay que subjetivizar mucho, hay mucha información fáctica, digamos, hay documentos, hay audios, hay declaraciones públicas, hay instancias parlamentarias, y lo que se trató fue de ordenar eso, ponerlo todo junto y que tenga un sentido por ahí. Justamente, Lucas, es muchísima la información que salió, cada una de las cosas salió como muy de a poco, había que hilvanar y tratar de entender cómo era que se seguía la trama. Supongo que la idea de este documental era eso, ¿no? Ordenar cronológicamente, comparar con las contradicciones que hubo con las autoridades y demás. ¿Se logra esto en el documental? Bueno, el objetivo era ese, esperemos que sí, yo creo que sí. Está todo cronológicamente como para entender cada uno de los pasos. Y temáticamente también, en realidad fue como, eso también sí ya es parte de
del guión, digamos, y de cómo con ese mismo objetivo, de que a vos te quede la sensación, bueno, salís y decís, bueno, acá pasó esto, en Uruguay pasó esto estos años, y yo me voy con la sensación de que muchas cosas estas ya las sabía, pero ahora las tengo ordenadas, y quizás dentro de, no sé, dentro de 20 años alguien va a querer saber qué pasó, y tiene... Ahí también es como, viste, para mí ese contraste entre el consumo de información en la era de redes sociales, que a veces las tendencias en Twitter y un montón de cosas que todos formamos un poco parte de eso, pero después los libros y las películas tienen que pelear ahí su razón de ser, en el fondo también un poco, en el caso, adaptándose a eso y tratando de sintetizarlo de una manera que se entienda. Yo creo que eso sí se logra, no tanto desde la cronología meramente, sino que en este caso se van como entrelazando, digamos, vamos avanzando con los dos casos, y que llegan a un final que sí, que hay protagonistas que de alguna manera enfrentan, tuvieron pasajes por fiscalía, y eso, hay como una esencia, es un documental con un énfasis muy fuerte en lo que fueron las causas judiciales. Y de hecho, avanza hacia ahí y queda pendiente de ver qué puede suceder el año que viene, porque también es como son causas judiciales que siguen abiertas, que están en proceso, con líneas de investigación. Bueno, de hecho ayer tuvimos novedades sobre el caso Astesiano, y eso sigue generando discusión y opinión, digamos, y nada, tanto en el caso de la causa que tiene el fiscal Machado como en la causa que tiene Sabrina Flores, no están cerradas, digamos, ¿no? Lucas, mencionabas el factor común de la torre ejecutiva. Concretamente, el presidente de la República, ¿qué responsabilidad ha tenido en estos casos? Y bueno, son los dos casos que más le tocaron de cerca, ¿no? Y son los dos, de hecho, mismo hablando de temas judiciales, ¿no? Él por el caso Astesiano, tuvo que ir a declarar, ya declaró en su momento. Son casos que, si uno mira la gráfica de opinión pública, en particular Astesiano, yo creo que es bastante evidente que en los momentos más álgidos de la discusión y cuando más el tema estuvo en la agenda, la aprobación del presidente tendió a bajar, a pesar de que sí tenía una aprobación alta, fueron los casos que de alguna manera le impactaron o le pegaron políticamente, y en el caso Marcet lo mismo, digamos, son dos casos que hay una segunda línea de investigación, que ya sabemos que tiene el fiscal Machado, que se originó a partir de la denuncia de los elementos que presentó Carolina H, y en ese caso uno espera, y creo que el propio Machado en algún momento lo ha manifestado, que en algún momento el presidente tenga que dar explicaciones, sobre todo por la segunda investigación, la de la destrucción de documentos públicos, la que involucra a su asesor, Roberto Lafluf, y al propio presidente. Vos dijiste la diaria que hay ciertas cuestiones que dejan la sensación de que no se fue a fondo. Por ejemplo, ¿cuáles cuestiones? Bueno, en el caso de Astesiano, a mí esto que sucedió ayer en realidad me parece que es como un corolario me refiero a esta devolución, a este fallo de la justicia de devolverle el teléfono celular a Astesiano contra la voluntad de la fiscal del caso, que es Sabrina Flores, que evidentemente está teniendo grandes dificultades para acceder a los chats con el presidente, que pueden ser centrales para varias líneas de investigación ahí. Por lo pronto recuerdo ahora dos, que era la investigación contra Mario Lallera y la investigación sobre los operativos en torno a Marcelo Abdala. Esas investigaciones de fiscalía sería, para esas investigaciones de fiscalía sería muy importante contar con los chats entre la calle Pou y Astesiano. Y sin embargo, desde septiembre de 2022 están excluidos, y siempre por diferentes razones, decisiones administrativas, resoluciones, siguen sin estar incluidos, y la fiscal que quiere tenerlos no logra tenerlos. Y a mí es un caso que digo, bueno, sí te interpela un poco a ver cómo es yo creo que es en el fondo es una discusión que tiene que ver con cómo la política se relaciona con la justicia. Tenemos una situación en fiscalía de debilidad que, más allá de las personas y las decisiones que tomen, se sigue sin designar un fiscal de corte. Estamos hablando de que hay un subrogante, y bueno, eso de alguna manera sí hay hilos que uno supone que se deben mover para que, no sé, yo te digo, el caso lo sigo desde el principio y todavía no hay ninguna explicación razonable para que justifique que los chats entre la calle Pou y Astesiano no estén incluidos en la carpeta. Igual sí hay una sensación de, bueno, ¿cómo puede ser que a otro tipo de ciudadanos, seguramente en esta misma situación, le pasaría otra cosa distinta, y el presidente de la República sigue de alguna manera sigue teniendo ese beneficio de alguna manera, porque desde el principio de la investigación, a partir de un requisito que pone Presidencia,
esos chats fueron excluidos y sigue pasando así. Ahora resulta que incluso no solo se negó una nueva pericia al celular, que fue lo que sucedió en julio de este año, cuando la fiscal Flores quería acceder a eso para tener, por lo menos para descartar que el presidente haya cometido algún delito. No solo se le dijo que no, sino que ahora hay un fallo de la justicia que le entrega al celular y aleja cada vez más esa posibilidad de tener esos elementos para la investigación. Recién decías, ¿y los políticos? ¿Existe algún tipo de presión justamente para que esto no se siga investigando a fondo? Yo creo que es una duda razonable, mínimo, ¿no? No sé. Creo que ahí sí, en este tipo de casos, ha quedado la sensación, primero por un lado, de a veces esa tensión que está entre el Ministerio de Interior y la Fiscalía, en los casos que uno dice, bueno, cuando se investiga se intenta investigar la corrupción policial, es evidente que falla no sé, ese perfil de asistencia a las investigaciones de fiscalía de la policía. Hay dilatorias, pasan cosas raras y se termina sin avanzar. Y también la política, sí, porque en este caso es evidente que desde un primer momento se ha intentado, mínimo con esto que ya es fáctico, digamos, que es la exclusión de los chats. Nosotros sí lo intentamos desarrollar de alguna manera en el documental. A mí me sorprende que siga sin poder, que la fiscal del caso siga sin poder acceder a esos materiales. Sí, es interesante esto que decís, Lucas, en cuanto a la fiscalía, porque se ha hablado mucho de las presiones que se han recibido y demás, y decís, a lo largo de todo este tiempo no se ha podido por H o por B a llegar a los chats del presidente de la República. Entonces ahí vuelve a figurar esto de, bueno, cuánto puede estar metido el sistema político, no solo la policía o la corrupción policial, sino directamente los altos cargos, ¿no? Sí, son los dos casos, digamos, tanto la jerarquía, la cúpula policial o ciertos estamentos de la policía, como en este caso la torre ejecutiva. Es evidente que de alguna manera ha logrado evitar que la fiscalía avance en una investigación que evidentemente llegaría al presidente de la República. Pero eso habla de que hay una fiscalía que es permeable a esas presiones. Y bueno, sí, yo creo que una situación de una fiscalía de corte que subroga a un subrogante le deja menos espalda política para negociar justamente con la alta jerarquía de la torre ejecutiva. Eso es bastante evidente, me parece. ¿Crees que es una cuestión de tiempo, que más adelante sí se va a ir un poco más a fondo? No lo sé. Ahí sería como hacer futurología y no me animo. Por ahora la situación, yo creo que desde el punto de vista de como podés mirar estos temas como ciudadano, debería ser preocupante, porque un poco no sé, interpela esas ideas de independencia y de cómo esas cosas que te enseñan en el liceo, en educación moral y cívica, de independencia de poderes. A mí no sé, las explicaciones que se han dado hasta ahora no creo que sean satisfactorias. Y si uno entra a mirar todo el relato de cómo fueron justificando esta exclusión de los chats, tiende a, recordemos, al principio la principal fundamentación era que era para preservar un tema de la intimidad de la familia presidencial, y claramente eso estaba ya incluido en el chat, en el bruto, digamos, que sí se perició originalmente del Samsung Galaxy. Ese material está ahí y no salió ni siquiera publicado. Eso también es parte de un mérito del periodismo en general, yo creo que en este caso. Uh-huh. Pero sabiendo, la gente cuando se dijo públicamente que la razón de la exclusión era esa, yo creo que ya también se sabía que ese material estaba ahí, en el resto del teléfono. O sea que tiendo a pensar que también se sabía qué otro tipo de cosas puede haber en esa conversación. ¿Y cómo llegan al nombre el facilitador? Bueno, es ahí otro hilo común. Hay en diferentes instancias, ustedes van a ver cuando los puedan mirar el documental, que en los dos casos hay referencias de ese tipo. Justamente esa palabra se utiliza en diferentes momentos, digamos, pero para los dos casos. Y ahora, bueno, fue un hilo común, digamos.
Sí, hay algo que estructura el documental, que son las frases que se han dicho, ¿no? Y en el caso del presidente está esto, ¿no? De perfecto, pasé a saludar, y en el caso de pasé a saludar, directamente son cosas que ha dicho en las conferencias y que se eligió tomar, ¿no? Cómo se fue parando también frente a las conferencias de prensa. ¿Cómo ves que han sido las respuestas del presidente frente al periodismo en esas instancias? Sí, también hubo, como te decía al principio, de la decisión si bien son causas judiciales, a veces también esto de que sea un poco complicado, que sea un poco, o que podría llegar a ser un poco arduo explicarla, y seguramente los que trabajamos mucho por adentro de las investigaciones o de cómo sigue avanzando en Fiscalía, seguramente tenemos incluso hasta mayores dificultades para determinar qué es lo importante o cómo explicarlo, cómo sintetizarlo en material que es audiovisual, que tiene que ser ágil, entendible. Y sí, ahí evidentemente el tema de cómo se fueron manejando estas crisis desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de la comunicación política, era algo interesante, y yo creo que eso lo aprovechamos bastante, fue como bastante esencial. O sea, esto de cómo mostrar cómo se fueron cambiando algunas cosas, cómo cuando un escándalo de este tipo explota se tiene una explicación pública, y cómo eso después la realidad lo va interpelando de alguna manera. Ahí sí la cronología te sirve, digamos, para ir mostrando qué se dijo en un momento, qué se dijo después sobre ese mismo tema, y lo utilizamos bastante ese recurso. Yo creo que eso es parte de la esencia del documental. Lucas, y pensando en esto, ¿no? En lo que se mencionaba del rol del presidente y de la relevancia que tiene el no conocer, bueno, los chats y demás. Cuando ustedes dicen el facilitador, ¿a quién se refieren? ¿Al presidente o se están refiriendo a Astesiano? Bueno, eso es también parte de lo que tendrá que ir viendo, o no sé, creo que queda como bastante abierto para que el que lo mire saque sus propias conclusiones. Como te decía, en este caso también el hecho de tener tanta información te da la pauta que tampoco hay que decir todo. De hecho, yo creo que hay como una voluntad de mostrar hechos, de tratar de utilizar el periodismo como una herramienta para contar y no decir más de la cuenta, no mostrar tanto nuestro punto de vista, si querés, que claramente existe también, pero eso mismo también te permite decir, bueno, que cada uno saque la conclusión quién es el facilitador. No sé, si te lo digo ahora y no lo decimos en el documental sería medio raro. Lucas, yendo ahora al caso Marcet, que continúa con su periplo judicial, por este caso resta la declaración de Roberto Lafluf por la destrucción del documento público, que es lo que podría rozar directamente al presidente de la República. Todavía no hay citaciones claras y el caso ya va para un año. Teniendo en cuenta esto, ¿cuánto involucra al presidente? Y bueno, yo creo que esta segunda causa, digamos, es la que claramente llega más cerca al presidente, ¿no? De hecho, él de alguna manera, cuando en la conferencia de prensa posterior a las renuncias de las jerarquías ministeriales, digamos, un poco quedó la sensación de que él se puso adelante, ¿no? De hecho, hay declaraciones de él diciendo, bueno, yo estoy a disposición. Evidentemente no ha pasado. Yo creo que ahí el fiscal Machado, en todo caso, está cumpliendo ciertos cronogramas, cierta agenda que él había manifestado públicamente. De hecho, no, bueno, terminamos la primera, esta se archivó hace relativamente poco para lo que son los tiempos judiciales, y habrá que ver qué pasa con la segunda, con esta que sí, que involucra al mínimo que vaya a declarar la FLUF, que vuelvan a declarar quizás otras autoridades, que eventualmente declare el presidente de la República, para ver. Yo creo que cuando él sale a decir, sí, yo la pedí la reunión, de alguna manera está diciendo, yo estoy acá, así que habrá que esperar cuándo. Ahí sí, yo no tengo información precisa sobre si se decidió así o no, pero es evidente que un año electoral muchas veces también puede llevar al fiscal a medir las cosas de otra manera, no sé, eso es habitual, y creo que también puede llegar a ser entendible en cierta medida, pero claramente no está cerrada, habrá que ver cuáles son los tiempos, y a veces también los fiscales tienen otros casos. En el caso de Astesiano y del trabajo de Sabrina Flores, por poner otro ejemplo, es evidente que otro problema de ese caso es que siempre estuvo en flagrancia, y que es una fiscal que trabaja este caso y trabaja varios más. O sea, eso es otra dificultad adicional a la que recién mencionábamos, de que hay decisiones arriba de ella, digamos, de que le impide avanzar, o decisiones que se puedan tomar que
que parecerían un poco condicionar la investigación. Pero además también hay cuestiones a veces que los fiscales tienen prioridades, tienen audiencia, que defender acusaciones en la justicia y bueno, pero habrá que esperar. Yo creo que tal vez, dudo que este año haya mucho avance, pero tal vez me equivoque. Pensando en el accionar del presidente, ¿podía ignorar el presidente la destrucción de documentos? Yo creo que de alguna manera es la duda la tenemos, no lo podría asegurar, y creo que la investigación va a tener que determinarlo, pero cuánto sabía o no del presidente en ambos casos, son dudas razonables que esperemos que el año que viene se terminen de contestar. Lucas, capaz que es una pregunta un poco compleja porque obviamente todo tiene sus vericuetos, pero si tuvieras que ver, ya que estuviste analizando ambos casos, ¿qué es lo más grave de toda esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que te parece más complicado que suceda en un gobierno? Digo, porque acá hablamos de espionaje, hablamos de las cuestiones que manejaba Astesiano, pero hablamos también de la destrucción de documentos, ¿no? De pasaportes entregados de manera expresa. Entonces, de todo eso, para vos, ¿qué es lo más complicado? De todo, para mí lo más complicado es la debilidad institucional ante el crimen organizado, así en general. La debilidad, o sea, primero, y por otro lado la percepción la autopercepción uruguaya a veces de que en realidad estamos bárbaros en ese sentido. Y, por ejemplo, no sé, pienso ahora este reflejo natural de toda la clase política, a veces decir, no, el narcotráfico nunca se metió en la política, y uno ve después, no sé, la situación que tenemos a veces de indefensión como Estado y cómo puede avanzar lo que pasa en las fronteras, lo que pasa en los problemas más allá de los ciclos electorales, los problemas de debilidad de controles que tiene el Estado. Creo que también hay un problema de la autopercepción en la corrupción, de pensar siempre que los corruptos son los argentinos y acá estamos bárbaros. Capaz que hay un tema de escala, sí, puede ser eso como dicen, pero me parece que la autopercepción en general tiende a creerse realmente a varios niveles esa teoría de la excepcionalidad uruguaya, y que eso en realidad termine siendo súper funcional a estos poderes que hablamos, al crimen organizado, sea el narcotráfico, como el caso de Marcet, sea, a mí eso sí me preocupa para adelante, porque si no, es como también a veces pasa que uno piensa que el cambio de signo político nomás te puede blindar de ciertas cosas, y el tema de la institucionalidad y la fortaleza del Estado para combatir eso. Y creo que estamos mucho peor de lo que vemos o percibimos. Hablando de preocupaciones, bueno, hablabas de la expresión, o hablábamos de las presiones que ha ejercido el sistema político en lo que tiene que ver con la fiscalía, con la justicia, pero no mencionamos al periodismo. ¿Dio en algún momento algún tipo de temor el trabajo de estas características, sobre todo pensando en el momento que se está viviendo ahora a nada de las elecciones? No, yo creo que eso es a veces parte del juego. Es evidente que durante varios momentos de la investigación, cuando un presidente te señala directamente como responsable de operaciones o está en el momento, un poco puede dar bronca, pero al mismo tiempo la vara para medir, por lo menos creo que desde el punto de vista profesional, lo que vos tenés que medir es si te dicen que es mentira lo que publicaste, y eso hasta ahora no ha pasado. Entonces como que lo relevante, o sea, uno puede llegar a justificar, se puede enojar, pero sabe también que los comités de crisis que funcionan en la torre ejecutiva, cuando tienen un problema de estas características, como fueron los dos casos, hay como dentro de todas las opciones que tienen, una puede ser la de matar al mensajero, atribuir intenciones o tratar de descalificar una publicación por el mensajero. Casi siempre, el problema es que siempre es la última opción esa. Lucas, a propósito... Si primero podés decir que es mentira algo que salió, seguramente optás por eso. O sea que por otro lado, al mismo tiempo te deja tranquilo. Que si, bueno, está, en estos casos se investigó, yo creo que, y no hablo de la investigación nuestra, hablo en general del periodismo uruguayo, yo creo que se investigó bien, mostró a veces también que hay periodismo en diferentes medios, en diferentes líneas editoriales, y trabaja cuando hay un caso así, que son casos atractivos y que tienen tanta riqueza en la información, se trabajan en general bien.
Y la política hace lo que puede con eso. Hace lo que puede, a veces sí te enoja, porque si bueno, como cuando te atribuyen intenciones, o se te viene toda una barra más, la barra más oficialista en este caso, a atacar, y bueno, está. Pero yo creo que después hay que estar tranquilo y seguir, no entrar tampoco mucho en ese juego de nada, de quedarse tranquilo. Como que medir como que la vara tiene que ir por otro lado, decir, bueno, está bien hecho, estamos satisfechos, cumplimos el objetivo, y eso se logra mucho mejor cuando se trabaja en equipo, como en este caso el documental. Lucas, una consulta breve a propósito de la realización y de ese tipo de decisiones. Hablas del mensajero y el trabajo periodístico, e increíblemente, vos que sacaste varias de las noticias vinculadas a estos casos, no apareces en el facilitador. ¿Por qué esa decisión? Y bueno, pero porque también es un documental de La Diaria, salieron ahí, y ya también tengo bastante trabajo con la parte de que me tocó en este laburo, como para andar también saliendo, no sé, sí. Bien, Lucas. No sé. No, te lo pregunto porque en el momento fue algo que me extrañó, decir, porque en realidad eras una figura relevante, y más allá de que obviamente estuviste en todo el detrás de cámara y el armado de esto, aparecen otras varias voces de periodistas y no te veíamos a vos ahí en la pantalla. Sí, no sé, podría haber sido, pero también podría no haber sido. Y también sería raro que hubiera sido. Lucas, para cerrar, ¿qué nos puedes decir del estreno de hoy? Bueno, que a las 9 queda a disposición en YouTube. Ya hubo primero, bueno, las funciones en cine, y también hubo, para los suscriptores apoyaron el proyecto, que lo financiaron directamente, tuvieron la posibilidad también de verlo por una clave desde el sitio de La Diaria. Y hoy ya queda, también hicimos una encuesta y consultamos a muchos de ellos, de los que habían apoyado, si estaban también satisfechos con que se liberara, y en general la respuesta fue positiva, o sea que hay como un interés común de que estos temas se discutan públicamente, y creo que ese objetivo, esperemos que ese objetivo se cumpla a partir de las 9, que le llegue a mucha gente, que genere discusión, que genere crítica también si es necesario, que nos puedan decir, bueno, esto no parece que no está bien o no gustó, pero en general hasta ahora la verdad que estamos muy, muy satisfechos. Y también, no sé, para el diario es novedoso esto de incursionar en este mundo, y bueno, hasta ahora viene saliendo bien. No era natural tampoco que se hubieran haber logrado los objetivos cuando empezamos con el proyecto. Empezamos a conversar entre nosotros y lo pudimos financiar, pudimos convencer a la gente que era importante hacerlo, y eso también abre como un camino para adelante, para seguir probando por este lado. Lucas Silva, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre las órdenes. Éxitos con la peli. Bueno, vamos arriba. Gracias. Chao. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.